Vamos a esperar un poquito que entren todos. No, la puta madre. ¿Se escuchó? Perdón. Cierren los micrófonos, por favor. Salvo que tengan alguna consulta. Bueno. Creo que estamos todos, o por lo menos vamos a iniciar. Bueno, supongo que me están escuchando. Esta es la primera clase de diseño geométrico de la cátedra de IES 1. Si bien yo ya había enviado la clase pregrabada del año pasado, vamos a repasar un poco, quizás un poco más rápidamente, la primera clase, el primer envío que le hice, que en realidad se dividió en dos clases, así que el año pasado, porque no hemos terminado el primer día, así que se dividió en el segundo. Bueno, en principio, la cátedra se divide, como dijo el ingeniero Villaín ayer, que estuvo en la explicación que dio, en la introducción, se divide en dos partes bastante bien diferenciadas. La primera es la que corresponde al diseño geométrico, sí, o sea, al diseño de la forma que va a tener el camino, que nosotros se denomina diseño geométrico, o sea, la geometría que va a tener la infraestructura, y por otro lado, la estructura del pavimento. Disculpen si estoy mirando para ver porque todavía hay gente que está entrando, así que estoy tratando de hacer entrar a todos. Ahí estamos. Traten de entrar a tiempo, por favor, porque si no, yo arranco y tengo que estar mirando a ver si alguien está colgado ahí. Bueno, la cuestión... hay un ruido de fondo, por favor, apaguen los micrófonos. Bueno, traten de desactivar todos los audios, así no tenemos interferencia. A ver si podemos arrancar en serio una vez por todas. Bueno, en definitiva, les decía que la cátedra se divide en dos partes. Por un lado, el diseño de la forma del camino, que se denomina diseño geométrico, y por otro lado, la estructura que va a servir para recibir las cargas del tránsito, que nosotros le llamamos, como en forma genérica, pavimentos,
que pueden estar conformados por distintos tipos de materiales, capas de materiales constitutivos de distintas calidades, pero que en definitiva conforma la estructura o el paquete estructural de pavimentos, ¿sí? Que es una parte del camino. El camino es un conjunto de elementos que conforman la infraestructura. Bueno, parece que vamos a seguir hasta dentro de un rato recibiendo gente. En principio, el diseño se apoya en lo que se denomina el manual de normas y recomendaciones para justamente que el ingeniero tenga dónde apoyarse y de dónde, digamos, dónde obtener las ecuaciones y los cálculos que se necesitan para dar forma a ese camino y poder cumplir el objetivo que es finalmente diseñar la infraestructura. Eso en la Argentina está materializado a través de manuales o normativas, que en general es la Dirección Nacional de Vialidad como un ente rector de la vialidad argentina, la que genera la documentación técnica en donde se apoya el resto de las reparticiones públicas y privadas para desarrollar diseños de caminos. O sea, eso es un marco de trabajo que permite básicamente generar un entorno de trabajo para que o sea, un marco para que todos los profesionales puedan de alguna manera sistematizar, ordenar y uniformar los criterios generales para el estudio y el proyecto de caminos, en este caso, caminos rurales, como es el que nos compete en este curso. Porque también hay caminos que conforman la trama urbana de una ciudad, o hay caminos que son de otra jerarquía, que son las autopistas, autovías o autopistas, que son caminos donde ya son multicarriles y tienen otras configuraciones, otras características. Nosotros lo que vamos a ver en este curso es, como dice el título de la primera filmina, caminos rurales de dos trochas. Están bien definidos, que se trata de los caminos más comunes que se construyen, que son aquellos en cual, así como se ve en la imagen, en la foto, son caminos que tienen un carril en un sentido y el otro carril en otro sentido. Sin una división física en el medio, entre ambos carriles, que son los caminos más comunes que se conocen y que se construyen de esa manera porque son los más económicos, y a partir de ahí el resto de la infraestructura vial tiene distintas jerarquías que en general tienen, digamos, que van en función de la demanda, ¿sí? O sea, de la cantidad de usuarios que demandan usar esa vía o ese camino, y a partir de ahí la infraestructura va creciendo o va cambiando su configuración para tener otra jerarquía y otras prestaciones. En este caso nosotros vamos a empezar por los caminos más simples en este curso, y los caminos más complejos, como las autopistas. Algo se ve en la materia, entiendo, vialidad especial, o caminos 2, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero se ven algunos conceptos para el diseño de ese tipo de caminos,
pero en general se trata de una especialidad en la cual hay que generalmente hacerlo en cursos de posgrado y no en cursos de grado. Acá se enseñan las bases del diseño geométrico, que sirve en general para todo tipo de caminos, pero que en particular está hecho para este tipo de caminos simples. Bueno, en principio, perdón, vamos a ver si podemos sacar esto. Si alguien tiene algo para ir preguntando, no hay problema, paramos y continuamos. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero no para que no entiendan lo que estamos diciendo. Básicamente el camino es un proceso, ¿sí? El diseño de un camino es un proceso. Es un proceso mediante el cual se relaciona al camino a través de todas sus características visibles, se llama. O sea que todo lo que se ve. El camino está conformado por elementos que se ven a la vista y elementos que no se ven, ¿sí? Generalmente los elementos que se ven son los que nosotros vamos a darle una forma a partir de lo que se denomina el diseño geométrico, ¿eh? Y que va a obedecer a una serie digamos, de principios que tienen que ver con las leyes del movimiento, ¿sí? Las leyes que uno conoce en la física, ¿sí? La física newtoniana, la que gobierna nuestras acciones cotidianas, ¿sí? No la física molecular, ni la física cuántica, ni nada de eso, sino que es la física, la estática y la dinámica y la cinemática que nosotros conocemos y que se conocen los cursos que ustedes dan dentro de la carrera. La otra parte que relaciona ese proceso es la física el movimiento de los vehículos, o sea, cómo se mueve un vehículo, cómo opera, cuál es la mecánica, cuáles son sus limitaciones mecánicas, sus limitaciones físicas a la hora del funcionamiento, su potencia, su capacidad de desarrollar velocidades, su capacidad de mantenerse dentro de una trayectoria del camino, o la capacidad de, por ejemplo, subir o bajar una pendiente, o la capacidad de frenaje que tiene, ¿sí? De detenerse, de girar, las posibilidades de giro, el radio de giro. Todas esas características de un vehículo van a ser parte de ese proceso para poder diseñar un camino. O sea, van a de alguna manera, gobernar o influir en ese diseño final o esa forma que el camino va a tener. Y por otro lado, ese conductor, o es el que está guiando, ¿sí?, el vehículo, que va a tener capacidades, defectos y una psiquis, ¿sí?, o sea, una psicología que lo maneja, que hace que tome decisiones, que haga movimientos con determinada velocidad o determinada reacción para poder, o determinada capacidad para poder justamente guiar y conducir ese vehículo a través del camino que tiene una determinada forma. Entonces la forma, en definitiva, es una combinación de todas esas cuestiones, de las leyes de la física que nos gobiernan, de las capacidades de los vehículos y de las capacidades de los conductores, ¿sí? Esas tres cosas se tratan de poner en esas ecuaciones con la cual después se van a determinar distintos elementos de la geometría que van a conformar un diseño geométrico. Entonces, en definitiva, ¿cuál es el objetivo del diseño para que éste cumpla con su cometido?
y pueda ser un camino que sea recorrido por este tipo de vehículo y pueda ser conducido por un conductor de capacidades medias. Entonces, por un lado, mantener velocidades lo más posiblemente uniformes. Quiere decir que no haya cambios bruscos de velocidades que permitan o que induzcan a un conductor a generar maniobras indeseables o indebidas que provoquen incidentes o accidentes y y a la su vez que permita que los vehículos desarrollen sus velocidades y sus capacidades, ¿no es cierto?, para poder mantenerse dentro de la vía, dentro del carril que le corresponde. Por otro lado, no, que el diseño no genere sorpresas ni tensiones al manejar, ¿sí? Porque todas las sorpresas y tensiones inducen a que un conductor tome decisiones equivocadas, muchas veces no porque no tenga capacidad de manejo, no tenga capacidad de conducción o no tenga una capacidad psíquica de hacerlo, sino porque simplemente la infraestructura o la forma de ese camino le indujo a tomar una decisión equivocada y por ende a provocar un accidente. Entonces, en definitiva, lo que yo necesito es un camino o una infraestructura que permita que las personas se puedan trasladar de un punto a otro, las personas, los bienes y los servicios que las personas brindan. Cuando hablo de bienes de cualquier tipo de mercadería que se transporte por una ruta, puedan llegar en tiempo y forma, en el menor tiempo posible, pero con la máxima seguridad, ¿sí? Y que la inseguridad, y eso es un concepto que tiene que quedar claro, porque a veces hay un error de concepto, un error, digamos, al decir que todos los accidentes son provocados por el humano, porque el humano no sabe manejar, o porque no tiene la suficiente pericia, o porque los vehículos son de uno u otro, o tienen más capacidad que otro. Muchas veces los accidentes son provocados por malos diseños o obsoletos diseños de la infraestructura que hacen generar tensiones, como dice ahí, y sorpresas que generan accidentes. Entonces, un concepto que también tiene que quedar claro es que los errores en el diseño de un camino, o sea, los errores que se cometan cuando se diseña el camino, cuando se está en el proceso de diseño, suelen hacer que los caminos rápidamente o que la infraestructura rápidamente caiga en la obsolescencia, se llama, o sea, caiga en algo que ya no sirve más, ¿sí?, para la función que fue pensado rápidamente. Entonces el camino pierde su capacidad de ser una infraestructura adecuada por muchos años, porque imagínense que las construcciones de caminos son construcciones de las más onerosas dentro de la ingeniería, que tienen costos enormes y que tienen que perdurar durante muchísimas décadas funcionando y funcionando bien para poder ayudar o para poder ser ese sistema arterial que hace que la economía de un país funcione, ¿sí? Y que funcione no solamente la economía, sino toda la malla y la red social que hay en un país de vinculación entre las personas y los puntos de producción, o los puntos de producción en un puerto o en un aeropuerto, etc. O sea, a todo se llega a través de un camino, más corto, más largo, de mayor o menor jerarquía, pero el camino prácticamente está presente en cualquiera de nuestros movimientos, de nuestra vida cotidiana y durante toda nuestra vida circulamos por muchísimos tipos de caminos. Entonces, eso hace que las probabilidades de que nosotros seamos parte de algún incidente de tránsito es muy alta al ser
ese uso que uno hace de la infraestructura vial muy frecuente a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, la plata, el dinero que no se invierte en su momento para poder hacer un buen proyecto, ¿a esto qué me refiero? A tener elementos que me permitan que el diseño geométrico, las decisiones que tome el ingeniero vial o el ingeniero que diseña sean las más correctas, las más adecuadas posibles, pero que a veces eso implica tener datos de campo, se llama, ¿sí? Mucho más caros de obtener, pero que generan un beneficio a la hora de que la infraestructura es mejor diseñada y tiene mayor durabilidad en el tiempo esa infraestructura. Entonces, peso que no invierto antes, es muy probable que se multiplique la pérdida a través de diferentes formas, desde el tiempo, o sea, de la pérdida de tiempo, hasta la pérdida de las vidas humanas, por no querer invertir antes y tratar después de corregir errores, que es mucho más complejo y más caro. Entonces, las bases para el diseño de la geometría o de la forma del camino van a ser las características físicas y de operación de los vehículos. Entonces, las características físicas en general tienen que ver con la forma en que están construidos. Un vehículo tiene básicamente un sistema de rodamiento, que son las ruedas, un sistema de una planta motriz, que es de donde se consigue la energía necesaria para hacer girar, ¿sí?, los elementos y las diferentes partes de un motor y de una transmisión, para a su vez eso llegue a la rueda. Y ese motor o esa transmisión tiene que estar de acuerdo al peso del vehículo y al tamaño, a su tamaño geométrico, y tiene que estar en función del peso que ese vehículo pueda llevar, ¿no es cierto? Entonces, las características constructivas de un vehículo son fundamentales a la hora del diseño de un camino. En general, se puede decir de que primero nació el vehículo y después nació el camino, desde el punto de vista histórico, ya que los primeros vehículos, en realidad por lo que circularon, digamos, por caminos, los primeros vehículos que circularon por caminos fueron carros, como vehículo de carga y de transporte de gente y de bienes, los caballos como transporte individual en general, o como fuerza motriz de esos vehículos que se llamaban carros, y después esos carros pasaron a tener diferentes formas de generar el movimiento, a través de motores primero a vapor, después a explosión con combustible, y hoy finalmente hasta se tienen vehículos de características eléctricas que permiten seguir generando el movimiento, pero de distintas formas, ¿no?, de distinta manera. Pero el principio sigue siendo el mismo. Y los anchos, por ejemplo, de los vehículos, los anchos que hoy tienen los vehículos, tienen mucho que ver con los anchos que tenían los carros originales. Por eso los caminos, los vehículos no son más anchos que antes, hay pequeñas diferencias, pero en general se mantienen dentro de un rango. Y una vez que nace el vehículo con una determinada forma y tamaño, el camino se adapta, la ingeniería adapta la infraestructura, cuando los vehículos empiezan a ser de características más complejas, y andar sobre todo a mayor velocidad, y comienza la ingeniería a generar el diseño de caminos que se adapten a esos vehículos, y después esto es una simbiosis entre las dos cosas. El vehículo se adapta al camino y el camino se sigue adaptando a los vehículos a través justamente de las normativas de diseño. Entonces, hoy por hoy, los constructores de vehículos,
si bien el vehículo evoluciona mucho más rápido, la construcción y la tecnología de los vehículos evoluciona muchísimo más rápido que la de los caminos, y sobre todo se aplica más rápido, porque un auto puede cambiar de un año a otro, cada 2 o 3 años cambian tecnologías, cambian un montón de cosas, compuestos de neumáticos, sistema de transmisión, planta motriz, forma, tamaño, peso. En poco tiempo cambia mucho, pero el camino es una infraestructura que durante muchísimo tiempo se mantiene exactamente igual. Entonces hay que pensarla muy bien para que eso dure mucho tiempo, y después probablemente haya que hacer adaptaciones de la infraestructura para poder conseguir de que los vehículos, los nuevos vehículos, vuelvan a estar seguros dentro de la circulación. Por ejemplo, un camino construido hace 60 años, como son la mayoría de nuestra red vial, el gran porcentaje de nuestra red vial, se construyó, o más de 70 años, para vehículos de una cierta velocidad, ¿sí? Que desarrollaban ciertas velocidades y tenían ciertas potencias en su motor. Hoy, pero no existían los vehículos de alta gama, no existían los vehículos livianos, que eran más pesados. Había muchas diferencias. Por favor, apaguen los micrófonos. Si bien yo los puedo apagar, no quiero perder tiempo en hacerlo. Apáguenlos ustedes, por favor. Salvo que tengan algo que consultar. Me paran y lo charlamos. Entonces, actualmente uno tiene vehículos de alta gama, de altas velocidades, mucho más livianos, con mucho más potencia, que se tienen que adaptar a la infraestructura que tiene una forma y un diseño que fue hecho hace 70 años. Entonces, es muy difícil a veces que esa problemática que se genera a partir de que el vehículo no se puede adaptar a la nueva infraestructura, no está adaptado. ¿Por qué? Porque desarrolla muy altas velocidades, y ya van a ver cómo las velocidades justamente forman parte de uno de esos elementos fundamentales y básicos en la toma de decisiones del ingeniero, del profesional que hace diseño de caminos. Entonces, las relaciones que vinculan a los vehículos con nuestro sistema de diseño, con nuestra forma de diseño, tienen que ver, por un lado, con relaciones matemáticas preexistentes, de que vienen de la física y de la dinámica, experimentos de campo, o sea, hay mucho de empirismo en el diseño, y de observación, ¿sí? O sea, se trata, el diseño de caminos es una rama de la ingeniería relativamente nueva, ¿sí? Porque se inicia a principios del siglo XX con los primeros vehículos, ¿sí? Y se apoya básicamente en el diseño de ferrocarriles, ¿sí? Que era el diseño básico. Fue el primer vehículo con motor que circuló por una vía, que por eso se llaman vías también, vías de comunicación, que en este caso la vía era conformada por rieles que guiaban el vehículo, y que no tenía un sistema de conducción como los autos, los camiones, sino que era un sistema que tenía se guiaba a través de estos rieles, y las ruedas se calzaban ahí. Entonces, pero desarrollaban otras velocidades, tenían otras propiedades y otros pesos y otra dinámica, que las vías fueron diseñadas para eso. Se adapta parte de ese tipo de esas formas que tenían las vías de ferrocarril a las formas, a los caminos para vehículos, ¿sí? Para autos, motores y camiones básicamente. Pero después eso va evolucionando y se va adaptando cada vez más al tipo a los vehículos que circulaban sobre la ruta. También las encuestas a conductores, o sea, saber qué opina el usuario una vez que ya está circulando sobre una vía, o sea, es algo que se va retroalimentando permanentemente. Siempre se busca que una vez que está construida una vía, que se construyó bajo determinados conceptos, determinadas premisas,
Después se hacen encuestas y se trata de saber si eso está cumpliendo con la expectativa del usuario. También se aplica mucha estadística, porque básicamente yo no puedo estar diseñando para un usuario específico o para un grupo específico de usuarios, sino que se trata de tener un usuario medio o característico, se llama, ¿sí? Que son dos valores distintos dentro de la estadística. Son dos momentos distintos de una muestra estadística, es tener un valor medio y una cosa es tener un valor que caracteriza a una cierta cantidad de la población de muestra, ¿sí? Para hablar de forma genérica de estadística, ¿sí? Si las muestras son los conductores, hay conductores que tienen comportamientos o expectativas que uno puede decir, bueno, el promedio de los conductores quiere hacer esto, el 50%. Aproximadamente la mitad. Pero hay, a lo mejor quizás hay un 80%, si yo tomo la expectativa del 80%, cumplo con más expectativas que la del 50%. Porque el 50% dejo afuera un montón de posibilidades de operación o de comportamiento. En cambio, con lo que se llama percentil o valor característico, puedo elegir un valor que engloba quizás más dispersión de comportamientos, pero mayor cantidad de comportamientos. Por ejemplo, un ejemplo típico, ustedes lo pueden conocer mejor, es el ejemplo de la tensión característica de un hormigón, ¿sí? Que es algo que ya lo vieron, la sigma prima de K, que trata de obtener un valor de resistencia que englobe o que trate o de contemple la mayoría de los valores de resistencia que uno pueda obtener dentro de todas las muestras que pueda ensayar de unas probetas de hormigón. Y de esa manera me aseguro de que el diseño sea con un valor cumplible, ¿sí? En la obra y después durante la vida útil o el funcionamiento de una estructura. En este caso es exactamente igual. Nada más que en este caso, en lugar de tratarse de probeta de hormigón, se tratan de usuarios del camino, ¿sí? Entonces, y después se utilizan para poder enlazar todas estas cosas, ¿sí? Para enlazar el comportamiento humano, el comportamiento del vehículo y el comportamiento y la geometría de la vía, o la física y la dinámica, se usan modelos matemáticos sencillos que expresan básicamente un comportamiento de la realidad, ¿sí? El modelo matemático no es exacto, nunca es preciso, sino que se arma y se construye a partir de comportamientos y valores estadísticos. Entonces, eso es importante entenderlo porque entonces las normas que fijan valores, ustedes ya van a ver que la norma dice, bueno, si usted tiene tal situación, entonces puede adoptar valores de acá hasta acá. Lo que le está diciendo es, no está diciendo adopte estos valores como una receta, sino usted tiene un entorno en el cual puede adoptar valores y la recomendación siempre es adoptar el valor en exceso, o sea, que sea un poco más de lo que la norma fija como piso o como medio o como promedio para poder justamente tener la posibilidad de que ese camino o de esa infraestructura tenga una mayor durabilidad en el tiempo, ¿sí? Una mayor vigencia a lo largo de su vida útil. Y después existen, como en cualquier modelo matemático, ajustes a la realidad que se hace a través de coeficientes que tratan de ajustar cuando uno puede obtener datos más fidedignos de una situación y que permita ajustar los modelos a una situación más parecida a la realidad. Esos son los ajustes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos los valores que las normas me van a proponer como valores a adoptar para poder darle forma a ese camino, siempre están basados en coeficientes de seguridad elevados porque intentan justamente tener en cuenta todos los comportamientos posibles
todas las vicisitudes que puedan darse dentro del funcionamiento de la infraestructura, y eso me permite a su vez garantizar de cierta manera de que una infraestructura vial va a cumplir con las condiciones de seguridad que tiene que cumplir, ¿eh? O sea, que pueda dar servicio, brindar ese servicio con la mayor seguridad posible. Es como una estructura de hormigón o de madera o de hierro, donde ustedes no diseñan con la tensión exacta que tiene de rotura o de fisuración, sea cual sea la tensión que se utilice, sino que esa tensión tiene afectado un coeficiente de seguridad que permite que la estructura, aún que llegue a ser sometida a una tensión máxima teórica, pueda tener un resto digamos, de resistencia que le permita no caerse ante la primera vez que llego a una situación límite. Ejemplo, por ejemplo, los tirantes o los tensores que tiene el puente interprovincial nuestro, el Chaco Corrientes, son tensores de acero. ¿Ustedes por ventura creen que esos tensores tienen que trabajan a una tensión límite, o sea, están cerca de cortarse, digamos, cada vez que pasa una serie de camiones, o todo el puente se encuentra cargado de camiones? No. Generalmente los coeficientes de seguridad son, en ese caso, donde uno necesita mayor garantía, los coeficientes de seguridad son 3, 4, 5 veces el valor último de resistencia que tiene el material. Y en este caso, el diseño de caminos, en la parte geométrica estoy hablando, no en la estructura de pavimento, también se funciona con coeficiente de seguridad para que los valores que se adopten sean lo suficientemente amplios y holgados para que la estructura no se vea sometida a tensión y a ahogo rápidamente cerca de la finalización de su construcción, sino que a lo largo permita tener un prolongado tiempo de uso sin tensión. Entonces muchas veces la estructura está diseñada para una carga determinada que no se da al principio ni en el medio de su vida útil, sino se da al final quizás, donde yo ya tendré que adoptar después otras medidas para poder seguir garantizando que eso sirva. Yo no puedo desechar un camino y construir otro. Una vez que lo construyo, ese camino va a durar para siempre, por lo menos en lo que es la vida de un humano, ¿sí? Después seguirá otro, nos seguirá a nosotros y hará otra cosa o tratará de mejorar eso. Pero en definitiva, en los términos de vida humana, un camino puede ser que tenga que modificarse una vez o ampliarse o tratar de mejorarlo, pero dura muchísimo tiempo, tal cual fue construido y diseñado originalmente. Bueno, ya hablamos de las características de los vehículos, de la ley de la física, geometría y la capacidad de la calzada, o sea, todo lo que influye en la toma de decisiones del diseño. Y algo que nosotros lamentablemente no somos, somos psicólogos, pero la psicología, sobre todo la psicología social, o sea, el comportamiento en masa o en forma general que tiene el ser humano, sobre todo a la hora de conducir, es un tema bastante complejo y espinoso de ser tenido en cuenta dentro de las ecuaciones matemáticas sencillas que se usan para el diseño, y entonces es muy difícil a veces contemplar todas las posibles opciones que hay, porque cada usuario es una opción frente a lo que le plantea el diseño del camino, ¿sí? Pues hay opciones, hay tantas como usuarios. Lo que uno intenta es de que el usuario tome la decisión correcta a partir de lo que yo le muestro o le presento como geometría y le digo, bueno, usted acá tiene que doblar a la derecha, ¿sí? Pero no va a faltar el tipo que dobla a la izquierda por diferentes razones, porque viene distraído, porque no ve bien, porque tiene una cierta edad que no le permite visualizar las cosas a tiempo.
porque va a mayor velocidad de la que tiene que ir, porque no le interesa o a veces no les importa, o creen que tienen el vehículo dominado, que ellos se la saben todas. Entonces, bueno, todas esas cuestiones que uno puede intuir de cómo funciona el cerebro humano a la hora de tomar decisiones, eh, en el diseño de camino es muy complejo y está muy presente, y hay algo que lo indica, que es, una de las cosas es la ocurrencia de accidentes, que es la consecuencia de errores humanos y errores de diseño de la infraestructura, o probabilidad de rotura, ¿sí?, o de falla de algún material constitutivo del vehículo. ¿Mm? O el clima o algo. Entonces hay muchas cosas que pueden fallar a la hora de estar operando un camino, o sea, estar conduciendo, y eso puede generar un accidente o un incidente, como se llama, cuando el accidente no es provocado por la infraestructura, sino que es provocado por el usuario. Entonces, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora del diseño, que es el técnico funcional, o sea, la capacidad, la velocidad a la que se puede operar. O sea, capacidad quiere decir qué cantidad de usuarios de vehículos pueden circular por el camino, ¿sí?, con comodidad, a una velocidad constante, similar a la proyectada, ¿sí?, para que el usuario pueda recorrer ese tramo de camino en un tiempo razonable dentro de lo que fue diseñado. Cuando esos tiempos o esas velocidades empiezan a disminuir por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el exceso de cantidad de vehículos que están usando la ruta en un determinado momento, en un tramo determinado, ahí es donde comienza un concepto que se llama capacidad digamos, entra a ser el que de alguna manera rige la forma en que va a funcionar ese camino, ¿sí? Ya vamos a ver algunos conceptos de velocidad, cómo esto se tiene en cuenta a la hora de definir distintos tipos de velocidades que tienen que ver en general con los tiempos de recorrido de entre un punto A y un punto B, y que ese tiempo va modificándose a medida que las velocidades esas se van modificando por efecto, a veces no de la infraestructura, sino de la cantidad de usuarios que están operando el camino en ese momento, en un mismo momento. ¿Mm? Todo eso tiene que ver con lo técnico funcional. La seguridad, ¿sí?, hay que tener en cuenta ese aspecto, como ausencia de sorpresas, peligros, mitigación de accidentes, o sea, tratar de que el camino hay un concepto que se llama indulgencia, que el camino sea indulgente, que permita que aún si ese camino, si el usuario comete un error en la conducción, el camino no lo castigue al punto de matarlo o al punto de producirle un accidente con consecuencias graves, sino que permita que haya la infraestructura. Si me equivoqué, por ejemplo, en la elección de la velocidad, en tomar una curva o en alguna cuestión, el camino, incluso hoy, algo que no había sido tenido en cuenta hace 60 años atrás, 50 años atrás o 40 años atrás, que la existencia de los celulares como una forma de distracción, digamos, hoy prácticamente que gobierna la problemática de accidentes, sobre todo en las zonas urbanas, que el camino no provoque un daño peor, digamos, y que eso, entonces se diseñan diferentes partes del camino para que si sucede eso, por ejemplo, que un auto sale de la ruta por alguna de estas causales, no pegue contra un poste, no pegue contra un árbol, no pegue contra una estructura fija, sino haya diferentes formas de amortiguar ese impacto, cosa de que, si bien se puedan producir daños materiales, tratar de preservar la vida del usuario. Economía,
la economía es fundamental en este tipo de infraestructura porque son infraestructuras muy caras, muy pesadas de desarrollar para un Estado, ¿sí? Necesitan muchísimo dinero para poder construirlas, operarlas y mantenerlas sobre todo, ¿sí? Para que puedan cumplir su función a lo largo de mucho tiempo. Son estructuras caras. Entonces uno tiene que buscar, aunque sea detalles en el diseño que van a permitir que las economías que se hagan después sean grandes. Entonces, por supuesto que la economía no quiere decir que se hagan las cosas baratas o berretas o con un falto o que no incumplan las normas con tal de que sean más económicas. Ese es un error, ya que ahí estoy sí induciendo a todo lo demás que estaba tratando de explicar antes. Entonces, la economía tiene que ser bien entendida. Economía quiere decir, no lo hago caro si no necesito hacerlo caro. Y busco la forma de aprovechar todo lo que tengo alrededor, en el lugar, los materiales típicos de la zona, ver cómo le encuentro la vuelta para usarlos y poder generar, por ejemplo, minimizar la altura de terraplenes o las excavaciones en trinchera para poder meter los caminos al mínimo. En eso entonces ahí talla la forma del camino, como las rampas, las pendientes que puedo hacer, etcétera, para poder, ahí entra a jugar cómo funcionan los vehículos, a ver hasta cuándo el vehículo puede subir una pendiente o frenar. Si bien no lo tengo que llevar al límite, pero sí puedo forzar un poco algunas cuestiones para bajar los costos de la infraestructura, pero nunca al punto de resignar seguridad, ni confort, ni comodidad. La estética, importante porque un camino, en principio, al ser una infraestructura muy visible, que impacta mucho sobre el ambiente, muchísimo, porque básicamente se trata de generar una cicatriz en el terreno, que se llama camino, y que cuando más fea sea esa cicatriz, o sea, más se va a notar, y el usuario que pasa muchas horas arriba de la infraestructura, manejando, ¿no? y prestando atención a todo su entorno, si encima ese entorno es agresivo o desagradable, no genera esa comodidad y esa tranquilidad en el usuario. O sea, parte del diseño también tiene que ver con digamos, el aspecto que le demos a la infraestructura. Es como si un edificio yo lo podría construir totalmente cuadrado, de hormigón, sin pintura, con ventanas chiquititas. A lo mejor cierra un edificio dentro de los parámetros básicos del diseño del edificio, cumple con la ventilación, cumple con la iluminación, pero es feo, ¿no? El arquitecto, por ejemplo, se esmera en que el edificio no solo sea funcional, sino que a su vez sea estéticamente lindo de ver, de apreciar y de disfrutar. Bueno, el camino es una estructura de ingeniería que también necesita ser estéticamente agradable y armónicamente y armonizar con el ambiente lo más posible, ya que es una de las obras que genera mayor impacto en el ambiente en el momento de ser construida. Entonces, como corolario de esta, es que las normas no son un recetario para la estricta adopción de valores mínimos o máximos, sino un umbral para que entre amplios límites el proyectista desarrolle sus conocimientos teóricos, experiencia, creatividad y habilidad, ¿sí? O sea, es un marco normativo donde yo tengo que moverme y conseguir el mejor resultado posible. No es fácil, depende mucho de las experiencias, depende mucho de la cantidad de veces que hice esto, no es algo que uno pueda hacer de entrada y ni siquiera es algo que uno pueda hacerlo bien aún durante toda su vida profesional. Es importante a la hora de la definición de los proyectos de camino la planificación, ¿sí? O sea,
un Estado, nacional, provincial o municipal, tiene que planificar su red vial. El privado no planifica su red vial, salvo que tenga un campo y quiera planificar cómo hacer la interconexión dentro de su campo, pero en general esto está, digamos, es una potestad de los estados. Generar la red vial de interconexión entre poblaciones de mayor o menor jerarquía, entre estados provinciales, para poder conectar diferentes otras infraestructuras como aeropuertos, puertos, o etcétera, lo que sea, para poder generar el movimiento de cargas y de personas, y de bienes y servicios. La planificación es fundamental a la hora de generar una red vial, ¿sí? La red vial tiene que responder a una demanda y a una necesidad de desarrollo del Estado. Es importante tener en cuenta que el permanente desarrollo y evolución de los vehículos, ¿sí? Que es algo que no queda quieto, es algo que está siempre, tiene un desarrollo con una velocidad muy superior al desarrollo de la infraestructura. Esto es un concepto que parece, digamos, ambiguo lo que dice, pero en realidad lo que quiere decir es: no hay caminos totalmente seguros ni totalmente inseguros, ¿sí? O sea, los caminos a lo largo de su vida, aunque nazcan como caminos más seguros, se pueden ir convirtiendo a lo largo de su vida útil y de prestación de servicio en estructuras cada vez menos seguras, ¿sí? Para lo cual siempre hay una etapa de construcción y hay una etapa importantísima de mantenimiento y después operación y permanente revisión de los proyectos y de la infraestructura para ir mejorándola y adaptándola justamente a lo que hablábamos, al desarrollo continuo de los vehículos y a quizás nuevos conocimientos que se tengan sobre comportamientos humanos para tratar de cómo ajustar un poco más la infraestructura a lo que uno espera del comportamiento del usuario. Por eso este término de caminos más o menos seguros es de un diseñador de caminos famoso, pero que ya lo van a ver por ahí escrito en varios libros, pero que básicamente lo que quiere decir es eso, ¿sí? Que se trata de una infraestructura que va recorriendo diferentes estadios de seguridad en su operación, y que tiene mucho que ver como en el desarrollo de un estado, de una zona, etc. Un camino por ahí puede ser construido para una expectativa de desarrollo muy grande que quizás no se dé, y el camino toda su vida, durante muchos años, se mantiene con un muy bajo tránsito, con una operación tranquila. Y hay caminos que por alguna razón se diseñaron en forma muy precaria o con conceptos muy básicos de funcionamiento, y resulta que de golpe se descubrió petróleo, o la zona o la frontera agrícola se trasladó, pasó de la zona centro núcleo del país a la zona norte, como es actualmente, y eso generó una demanda de tránsito mayor a la que originalmente se había previsto, y eso modificó totalmente la forma de uso del camino, y sobre todo esa capacidad o esa cantidad de usuarios que se meten en el camino y tratan de transitarlo al mismo tiempo, generando, por supuesto, un problema de demanda, un problema de operación serio, ¿sí? que normalmente hay que atender, por ejemplo, duplicando calzada, o sea, generando más carriles de circulación para que la circulación sea más cómoda. Haciendo una analogía con la hidráulica, uno puede decir, bueno, yo puse un cañito en mi casa cuando hice la instalación de media pulgada, chiquitito, porque pensé que el consumo iba a ser, y después resulta que puse una pileta o
lugar de tener un hijo tuve 10, tuve que tener una casa más grande, con un tanque más grande, se bañan 5 veces por día todos, qué sé yo, entonces necesito darle más caudal. ¿Cómo le doy? Agrandando el caño, ¿sí? O sea, trato de generar mayor capacidad de entrada de agua. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Cuando yo llego a un punto donde la cantidad de vehículos tapona o se obtura el caño o resulta insuficiente ese caño para poder conducir la corriente de fluido, en este caso lo que se hace es agrandar ese caño para poder generar una mayor capacidad de transporte. El camino funciona más o menos con esa lógica. Bueno, hay algunas cuestiones acá, esto no vamos a meter mucho, pero hay un concepto que se llama dominio de diseño, que tiene más que ver cuando la norma puede atender, como dice ahí, un límite inferior práctico. O sea, una norma cualquier norma en la que está basado un camino, después vamos a ver ejemplo la velocidad o ejemplo alguna otra cosa, radio de curva, puede estar dentro de un rango de uso que la norma me da, que sería toda la curva completa. Pero hay un rango o un límite inferior o superior donde es recomendable no superarlos, ni para un lado ni para otro. Para abajo, porque resulta que el diseño a lo mejor, si bien cumple con la norma, empieza a estar muy al límite, ¿sí?, de esa condición de equilibrio que se necesita, que quizás ante una pequeña perturbación de alguna de las variables, por ejemplo el volumen de tránsito o alguna velocidad de circulación extra, se produce un accidente o un incidente. Y si la hago demasiado holgada, o sea, en el otro extremo, puedo cometer el error de salirme de la lógica de hacer un camino lo más económicamente posible dentro de un funcionamiento normal y esperado, ¿sí? Y ya lo hago grande, lo hago muy holgado, porque entonces de esa forma me aseguro, pero a su vez esto genera o sea, irme hacia el extremo superior de la norma a veces puede generar un exceso de gastos que hace que en lugar de poder hacer 200 kilómetros de camino, puedo hacer 50. Y eso es un problema para el desarrollo de un país. Yo no puedo hacer, si yo puedo hacer 200 kilómetros tomando algunas restricciones que me permitan que ese camino durante muchos años funcione bien y quizás tenga que hacer algunos retoques más adelante, no tengo por qué hacer un diseño tan holgado que gaste tanta plata en desarrollarlo y en construirlo, y que después no me permita cubrir mayor longitud con la vía de comunicación, que es lo que a veces busco para poder desarrollar un área o un sector o la economía de un país. De eso se trata el dominio del diseño. Entonces, dentro de la filosofía del diseño es importante la planificación, la clasificación funcional, que significa que es para qué voy a usar un camino, ¿sí? ¿Para qué lo uso? ¿Para qué lo quiero? Si va a ser turístico, si va a ser de carga, de distintos tipos de cargas, si la carga tiene que ver con ganado, tiene que ver con producción agrícola, con producción minera, con petróleo, o con otras cosas, con bienes de otro tipo, o personas, ¿sí? Eso implica diferentes funciones del camino y diferentes formas de uso y diferentes tipos de vehículos que van a circular en el camino. Entonces eso hace que yo tenga que saber con cierta precisión de qué tipo de camino se trata o voy a diseñar para poder adaptar la norma o adaptar el diseño a su uso, o a su uso más generalizado. Bueno, respecto a las evaluaciones técnico-económicas, hoy todas las estructuras de ingeniería, cualquier proyecto tiene que tener una evaluación técnico-económica,
que implica que puede haber diferentes opciones técnicas que generan diferentes costos de construcción, de operación y mantenimiento de una infraestructura. Entonces, a veces es importante hacer un primer análisis, un preliminar, cuando voy a diseñar un camino de A hasta B, a ver, tengo 2 o 3 alternativas, a ver cuál me conviene más, a ver esta qué aspecto mejor técnico tiene, quizás. Y siempre hay alguna de las distintas opciones que tengo que quizás resigna alguna cosa, pero mejora otra hasta que se acomoda en una ecuación técnico-económica más favorable. ¿Y por qué tengo que lograr esto? Porque los caminos se construyen con fondos públicos. Los fondos públicos son los fondos que vienen ya sea de los impuestos de los ciudadanos que ponen de su bolsillo a través de diferentes cosas, de pago de impuestos. Parte de ese dinero va a constituir los fondos para construir caminos. El dinero que uno paga al combustible, que paga lubricantes, cubiertas, parte del IVA o qué sé yo. O préstamos internacionales que entran en dólares y que después el país tiene que devolver. Entonces, eso también es un dinero público, obtenido de otra forma, pero que a veces que se usa para infraestructura y que después hay que devolverlo, ¿sí? Y la devolución la hacemos cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena a través de los impuestos todos los meses. Entonces, es importante encontrar el diseño o la opción que preste el mejor servicio posible a la mejor economía posible dentro de las posibilidades. Hay que tener en cuenta en un camino también los costos que puede generar en los usuarios, como por supuesto en accidentes, con muertos, heridos y daños materiales y consecuencias de accidentes. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso a la hora de evaluar costos del camino y no solo los costos de construcción duros y fríos, de la cantidad de materiales que voy a usar para hacer las cosas, sino a su vez, si yo tomo determinadas decisiones de diseño, si tiene o no, cuánto más chances o no tiene de generar este tipo de problemas, ¿sí? Y que los costos de esos se evalúan, porque la muerte y los accidentes, los heridos, todo eso tiene un costo, costos en la salud pública, costos en el daño moral, en el daño familiar, en una persona que no puede producir más y por lo tanto no puede aportar a la economía, y quizás tenga que ser subsidiado por el Estado porque no puede trabajar más, etc. Todos esos son costos que genera a la sociedad un accidente, ¿sí? Entonces, un señor llamado Lam dice, que es un importante maestro dentro de lo que es el diseño de caminos, en tanto la mayor parte de los choques se atribuyen a errores de conductores, ¿por qué entonces, dice, tantos conductores cometen los mismos errores en los mismos lugares de la red vial? ¿Qué quiere decir esto? Es un concepto, es una pregunta que se hace el diseñador y dice, me están diciendo de que todos los problemas de accidentes tienen que ver con la gente conduce mal, la gente toma malas decisiones. Ahora, la pregunta es si esas malas decisiones que tomó tienen que ver con lo que le propone la infraestructura, ¿sí? O lo que le induce la infraestructura a tomar esa decisión, o todos se comportan de la misma manera como ratones, o sea, es imposible. O sea, cada uno tiene su conciencia, su forma, sus capacidades. Quizás haya comportamientos promedio que van para un lado o para otro, pero en general, cuando suceden en un punto de una estructura vial accidentes y que son, digamos, frecuentes y recurrentes, entonces eso es lo que nosotros denominamos puntos negros de accidentes, o lugares donde se llama puntos negros porque si uno lo marca con un puntito en una gráfica,
termina siendo que eso se produce como una nube de puntos, donde cada vez se densifica más frente a otros lugares de la red vial, ¿sí? Entonces esa identificación es importante, sobre todo tener en cuenta lo que ya está construido y está generando ese tipo de problema, para no volver a cometer los mismos errores, y eso es lo que antes mencionaba yo como las pruebas de campo, o las cuestiones, digamos, empíricas o de observación, que es importante seguir haciendo, porque les vuelvo a repetir, el diseño geométrico es una actividad relativamente nueva, moderna, y que todavía estamos en proceso de conocer muchas cosas que se dan por hecho, y como ciertas, y a veces el comportamiento de los usuarios o la realidad nos marca que las cosas no son como uno creía. Entonces, las etapas de un proyecto son unir el punto A con el punto B, ¿sí? Es decir, por dónde pasa el camino, ¿sí? Por dónde va a pasar, por dónde lo voy a hacer. Entonces, básicamente, tengo que, una vez que yo decido de dónde a dónde voy a ir en un tramo de camino, después tengo que empezar a estudiar por dónde ir. Y eso es lo que se denomina reconocimientos y trazados, o sea, por dónde empezar a reconocer. Después de que reconocí, hice el trazado, hice las pruebas preliminares, estos son los grandes pasos, ¿no? En el medio está todo el diseño. Se diseñan lo que se denomina el alineamiento horizontal, o sea, la forma que va a tener el camino, como si yo lo mirara desde arriba, ¿sí? Como una planimetría, o un plano, como si yo mirara el plano y miro la forma del camino, la geometría que va a tener. Y se define, se hace el estudio final, una vez que se decide por dónde ir, y después esa forma no solamente tiene que ser en el plano, sino que tiene que ser en la otra dimensión. Por eso el camino pasa a ser, en realidad, una estructura tridimensional, que básicamente, si uno lo asimila a un sistema de ejes cartesianos, o sea, de 3 ejes, en 3 dimensiones, X y Z, nosotros al camino le tenemos que dar coordenadas, ¿sí? En esas 3 dimensiones. Por eso, en 2 dimensiones se llama planimetría, y en y la tercera dimensión se llama altimetría. Y ahí define el proceso. Lo que pasó con... Sí, sí, lo que pasó con... ¿Perdón? Claro, no, sí, yo lo subo, de hecho, por eso lo subí. Bueno. Entonces, en la etapa del proyecto de un camino hay 2 cuestiones que tener en cuenta, la estrategia y la táctica. La estrategia es qué hacer, por qué hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Y cuánto hacer. Esto lo define, digamos, la política de Estado. O sea, un Estado nacional o provincial o municipal decide cómo ir armando la trama vial, y entonces dice qué tipo de camino voy a hacer, por qué lo voy a hacer, o sea, para qué, para cumplir qué función, o para atender qué demanda, cuándo la voy a hacer, o sea, puedo planificarla a lo largo de un plazo de 5 años, 2 años, 10 años, 15 o 20, dónde la voy a hacer, que es donde en lo que después se transforma en los 3 puntos iniciales que marqué aquí, que son estos 3 puntos donde termina el diseño, donde se produce el diseño y la materialización del camino. ¿Y cuánto hacer? O sea, de un camino puedo hacer toda la longitud, un tramo primero, un tramo después, o lo puedo hacer simple al principio y después ir haciéndolo cada vez más complejo para atender una demanda mayor. Y la táctica es, ¿cómo hacer? O sea, cómo hacerla es una decisión que ya una vez que está tomada la decisión de hacer el camino, dónde, cuándo, y cuánto, después es cómo hacerlo, ¿sí? Lo puedo hacer más económico, un poco más, digamos, desde el punto de vista del diseño un poco más holgado, ¿sí? O bien
Puedo hacerlo de un tipo de pavimento, o sea, la estructura de pavimentos puede ser de un tipo, puede ser de otro, etc. Entonces, en el trazado de un camino se busca en general, como les había dicho, como es un trazado, el camino se hace entre las 3 dimensiones, se busca, es una combinación de elementos simples de geometría. No nos metemos en elementos muy complejos, sino que tratamos de usar algunos elementos simples, algunos modelos matemáticos simplificados para poder justamente darle forma a ese camino. Y esos elementos son en general elementos rectos y curvos. O sea, un camino comienza como un alineamiento, como una serie de líneas rectas que después se interponen algunos tramos curvos para poder cumplir con las condiciones de operación de un vehículo. Entonces, el trazado, como dice ahí, está subordinado a las condiciones técnico-funcionales, ¿sí?, de los vehículos y del terreno, a la economía que tengo, o sea, cuánto dinero dispongo, los materiales, a la estética y a los controles exteriores naturales y artificiales. ¿Cuáles son los controles? O sea, ¿qué hace que yo pueda ir por acá o por allá en la decisión de dónde trazar el camino? La existencia de cualquier, digamos, accidente topográfico, ¿sí?, el relieve del terreno, la existencia de cuerpos de agua, ríos, lagunas, montañas, o artificiales, como el caso de ser construcciones artificiales hechas por el hombre, o ciudades, o cosas que necesito, la tengo que esquivar o la tengo que pasar por otro lado porque me impide ir quizás por un lugar que podría ir, pero no puedo porque está construido algo, entonces tengo que cambiar de dirección, o cualquier infraestructura, otra infraestructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso la existencia de otro camino, o de una vía férrea, cualquier cosa que me impida ir por donde yo quiero y tenga que tomar una decisión de ir por otro lado. Como les decía, la elección de por dónde ir en un trazado vial tiene una naturaleza interactiva o de prueba y error. O sea, puedo tener varias opciones dentro del terreno y ir estudiando todas hasta quedarme con alguna, una o dos, y después hacer un estudio más profundo para poder decidir cuál finalmente es la que más me conviene. Entonces, se trata también de una metodología de prueba y error a la hora de ir viendo las opciones. Siempre se resuelve primero la planimetría, o sea, en el plano XY por dónde va a ir, y después se adapta, se resuelve la altimetría, o sea, la tercera dimensión, para ver cuál es la forma que va a tener finalmente el camino. Ese es el procedimiento general. No se empieza por la altimetría, se empieza por la planimetría, pero en definitiva es una condición que no se puede separar una de otra, ¿sí? Uno puede trazar una planimetría o una forma del camino al principio en el plano XY, pero cuando tiene los datos de las alturas que tiene el terreno en los lugares por donde yo decidí ir, quizás me induzca a tener que hacer correcciones de esa planimetría por efecto de la altimetría. Entonces lo van a ver cuando empecemos a profundizar, obviamente, en el diseño. Una vez que se tiene todo ese trazado preliminar, por dónde voy a ir, se calculan los elementos geométricos que finalmente van a conformar esa forma que va a tener el camino en forma definitiva. Y por último, por supuesto, una vez que el proyecto está hecho y está terminado y en forma de documentos técnicos, queda la etapa de licitación de una obra y de construcción de la obra, o sea, de la materialización propiamente del proyecto y llevarlo al terreno, ¿sí? Y que también muchas veces sufre alteraciones el proyecto a partir de, ¿no es cierto?, de no poder a veces acomodar lo que yo proyecté a la realidad del terreno, porque ya bien o cometí errores, o porque bien, quizás por alguna razón el terreno se modificó en el lapso en que yo hice el proyecto.
Entonces acá vemos una típica forma de hacer algún trazado preliminar en gabinete, se llama, o sea, no salir al campo, sino hoy tenemos una herramienta muy potente que es las imágenes satelitales que uno puede obtener a través de los sistemas gratuitos o algunos sistemas pagos. Antes no se tenía, ahora se tiene una herramienta que es muy valiosa porque permite hacer por lo menos la parte planimétrica, una primera opción o diferentes opciones para poder llegar de un punto a otro y establecer la forma del terreno en forma preliminar. Por ejemplo, en el Google Earth yo pude trazar, yo quería ir a B, no puedo trazar una recta, porque ese sería, es una ruta de vuelo, de un avión, no de un auto, un vehículo no puede ir en forma recta porque generalmente el terreno lo impide. Entonces, seguramente va a ser una serie de trazos rectos quebrados, en el cual después tendré que interponer algunas formas geométricas que se adapten al funcionamiento de los vehículos, pero este primer trazado, que uno puede hacerlo intuyendo y conociendo algunas cosas del terreno, o algunas cosas sacarla de la imagen satelital que es posible, como por ejemplo una forma general del terreno. O sea, esta es una altimetría aproximada, muy gruesa, del terreno, o sea, cómo es la forma del relieve de aquí hasta aquí, con este trazado amarillo, siguiendo este trazado amarillo. Entonces yo puedo ver acá que hay dos sectores, uno que es un poco menos accidentado y después entro en un sector más elevado, en este sector, y después, pero cada uno de estos valles o de estos picos probablemente sean cuestiones que yo tenga que ir sorteando, problemas que tenga que ir sorteando a la hora de poder decidir cuál es la altura esa final o altimetría que va a tener el proyecto. O sea, esto que ustedes ven en amarillo sería la planimetría, y lo que ven aquí sería lo que después tengo que resolver, ¿sí?, con la altimetría. Y todo eso será también una serie de líneas, de rectas que tendré que ir trazando y adaptando al terreno para poder generar el diseño final y que ese diseño sea operable por los vehículos que existen. Por ejemplo, ahí en rojo ustedes pueden ir viendo cómo yo voy trazando lo que puede ser una posible altimetría. O sea, esta es la planimetría y esta es la altimetría, que es la altura o las diferentes alturas que va a tener el camino siguiendo esta línea y adaptándola al terreno en forma genérica. La escala acá, esto no son quizás valles muy profundos, sino que la escala es lo que por ahí pierde, pero bueno, es algo bastante gráfico como para entender de qué se trata cuando uno quiere diseñar un camino. Diseña estas dos partes, la planimetría en amarillo y la altimetría que está en rojo. ¿Sí? De eso se trata el diseño final de un camino. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Me quedan todavía algunas filminas, pero prefiero dejarlas porque todavía faltan algunas. Por lo que veo faltan bastante. No quiero meterme más para no pisar la siguiente ponencia. Pero quisiera saber si hasta aquí tenemos preguntas. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Somos todo oídos. Primero sería interesante saber si me están escuchando. Sí, que se lo escucha. Bueno. Sí, lo escuchamos. Sí, profe, se le escucha. Dije yo, Sí, profe, estamos ¿o escuchando. están todos muertos o estoy hablando solo totalmente del pedo? Atendiendo. Lo cual sería muy triste. Tomando mate. Bien, ahora me gusta más. Ahora me gusta más. Ese es el grave problema de esta cuestión. Voy a intentar, no sé si lo voy a poder hacer, porque, bueno,
Ahora, ¿qué están viendo ustedes? ¿Siguen viendo? No sé ni qué es lo que estoy mostrando. Estamos viendo el PowerPoint, pero el archivo, digamos. Es la Bueno, pantalla completa. bueno, Sí. a ver, voy a intentar cambiar de pantalla. Lo que pasa es que no sé por qué acá. Salí de compartir pantalla, Tulio. Salí de compartir pantalla y compartir la nueva. Sí, eso es lo que estoy intentando hacer. Pero no sé por qué me está... A ver. Salgo de... Inges. Si toca Alt y la letra S y puede elegir de nuevo. A ver. Yo lo que quiero es mostrar un video. A ver. No sé si ahí que se ve. La carpeta donde está el video. ¿No se ve el video? Todavía no. Todavía no. Sí. ¿Usted lo ve? Yo lo veo, sí, pero... Entonces no está compartiendo el video. Sí, pero vos sabés que no sé por qué no puedo dejar de... Grabación, información, habilitar. No sé por qué no puedo dejar de compartir la pantalla. Cortar la grabación por la duda, Tulio, que es, yo estamos tirando ya. Ahí dejó. Ah. Bueno, ahora ya no sé si grabó la reunión. Bueno, ahora... Ahora está grabando. Sí, hoy no sé si está grabando finalmente, pero bueno. Sí, sí, grabó. Bueno, ¿ahí lo ven al video o no? Sí. ¿Ahí está? Sí. Sí, Tulio. Bueno, hay un videito de 2 minutos. Sí se ve, profe. Es un videito de 2 minutos, muy sencillo, que encontré como para que de alguna manera se entienda lo que estuvimos hablando y de qué se trata el diseño, ¿sí? Acá van a ver un camino trazado en la topografía, ¿sí?, del terreno, y que se trata justamente de ir siguiendo un recorrido tal que permita, en principio, adaptarse al terreno que tenemos y que sea construible desde el punto de vista técnico y que a su vez sea operable por los vehículos, ¿sí? Operable, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer una pendiente muy pronunciada que el vehículo no pueda subir, o no puedo hacer una pendiente o que no pueda frenar cuando está bajando, o que no pueda desarrollar velocidades determinadas, uniformes, con seguridad. Entonces, de eso se trata entonces, me encontré algo que más o menos creo intenta reproducir eso. ¿No? Lo vemos en 2 minutos. Ahí pueden ver la imagen satelital y cómo se adapta. Ese es un diseño adaptado al terreno. Pueden ver aquí cómo el terreno fue cortado. Vamos un poquito más atrás. ¿Sí? ¿Ven? Este era el terreno. O sea, acá pueden verse las diferentes formas del terreno accidentado. ¿Sí? O sea, tiene elevaciones y valles, que es un poco lo que veían en el corte ese que yo les mostraba. Y acá pueden ver cómo el camino, cuando se diseña, ¿sí?, hay que encajarlo en el terreno, y para eso hay que producir determinadas acciones sobre el terreno, que ayer le explicaba al ingeniero Yair, cuando hablaba de sectores en terrapleno, en desmonte, se llama. O sea, cuando yo tengo que excavar un sector del terreno, que antes a lo mejor iba por acá arriba, y tuve que sacarle todo esto, para poder acomodar el diseño geométrico, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, la forma que ustedes ven acá, esto que va doblando y después hay una curva para allá, es la forma planimétrica, ¿sí? O sea, es lo que conocemos como planimetría. Y la altimetría, por ejemplo, está representada por pasar de este punto más alto a un punto más bajo, o sea que esto bajó una cierta pendiente y pasó de tener una altura acá a una altura diferente acá. Y de eso se trata la altimetría.
¿Se entiende el concepto de las dos cosas? Acá se ve que el terreno originalmente, por ejemplo, iba por acá arriba. ¿Sí? A ver, no sé si puedo escribir. No sé. Recortar, dibujar. A ver si es cierto. No sé qué dice. Inge con Zoom puede hacerlo, tiene que ir en donde dice opciones y ahí buscar donde dice ¿Ahí? anotar y puede dibujar. ¿Ahí se ve lo que estoy dibujando? ¿O no? No todavía. No, no sé. No se ve nada. No se ve nada. Pero ustedes siguen viendo el video. El video está pausado, ingeniero. No, entonces estaba dibujando en otro lado. Bueno, no importa. Después yo voy a investigar cómo se hace eso. Pero básicamente, acá sí me ven. ¿Ven la flechita? ¿Mm? Sí, sí, Ustedes sí. ven que el terreno antes tenía esta forma. Y después cuando se construye, cuando se inserta la infraestructura vial, se corta esto y se mete en lo que se denomina una trinchera. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, acá por ejemplo, este corte que se ve acá se llama media ladera, porque delante de la montaña venía por acá arriba y seguía por acá. Entonces se le saca un pedazo a la montaña para meter el camino ahí, poder desarrollar el diseño que yo hice. Acá, por ejemplo, hubo que hacer un corte en la montaña, como no se pudo cortar la montaña ya tan alto, entonces lo que se hace es un túnel. O sea, se pasa por adentro porque no hay opción de pasarla por otro lado. ¿Ven? Bueno, creo que eso más o menos da una muestra de lo que significa un diseño, una introducción a lo que es el diseño geométrico. La clase que viene vamos a continuar con esta primera presentación que va a incluir la explicación de los controles, o sea, todas aquellas cosas que van a dominar o que van a definir, mejor dicho, cuáles son los parámetros de diseño del camino para poder hacer eso que vieron recién y poder darle esa forma al camino. ¿Qué es lo que hace que el camino tenga esa forma y no otra, que podría tenerla, pero que tiene que tener una forma determinada y una medida y unas dimensiones definidas, justamente a partir de esto que habíamos visto de la cuestión de tratar de unir esas tres patas que tiene el camino. Por un lado, las leyes de la física que manejan
el movimiento a la escala humana, la física de un vehículo, o sea, de cómo funcionan los vehículos, cuáles son sus limitaciones y parámetros técnicos y de funcionamiento, y por otro lado, la psiquis humana, que es la que en definitiva, la interfaz humana es la que la que maneja el vehículo y lo guía sobre la infraestructura. Entonces, cómo se tiene en cuenta, aunque sea parámetros básicos del comportamiento humano, muy básicos, que hacen que uno diseñe de esa manera y que el camino adquiera esa forma y no otra. Así que por ahora te paso el Rolly la posta, porque si no le va a explotar el cerebro a los chicos ahí. Sí, no hay problema. Yo mandé un link, Tulio. Nos encontramos 5:15, ¿eh? Bueno, Y luego les mando el PowerPoint. así que descansen un ratito, tienen para tratar de masticar un poquito, tomarse la leche o el mate o lo que sea, y ganar fuerza para el próximo. Así que nos vemos. Gracias, Inge. Yo recién entraría, según la planificación, dentro de 2 semanas. ¿Rolly? ¿O una? Depende cómo estemos, Tulio. Si vos querés arrancar, seguir vos, yo no tengo drama. Está A mí, planificado. yo no tengo problema en ir haciendo, aunque sea tramos más cortos, pero ir tratando de hacer, como dijimos el año pasado, pedacitos. No, dale la pata todos los días, poder tener algo, Tulio. Sincrónico y Claro. asincrónico, no pasa nada. Dale, muy bien. Hasta luego Gracias. entonces. Hasta luego, Hasta luego, gracias. Inge. Hasta luego, ingeniero. Vamos a las 5:15.